Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Con Mirada de Mujer, un espacio de conversación sobre aquellos temas que realmente interesan, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Conduce la periodista Alejandra Riveros Martínez y la participación de la periodista Sofía Reyes Medina. Con Mirada de Mujer. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos, todas? Bienvenidos, bienvenidas. Una semanita más estamos aquí con nuestro querido Con Mirada de Mujer, este espacio que ya lleva 10 años en el aire, es uno de los primeros espacios aquí de la Radio Universidad Central para poder abordar temáticas diversas, comentar, opinar sobre estas temáticas como mujeres, y esa es nuestra intención aquí en nuestro espacio de la Radio Universidad Central. ¿Quién les habla? Alejandra Riveros Martínez, académica aquí de la universidad, y aprovecho también de saludar, querida Sofía, a la Radio Peregrina en la región de Calama. Ellos ya la semana pasada se sumaron a la transmisión de nuestro espacio, así que saludamos a todos y todas de la región de Antofagasta que nos están escuchando a través de Radio Peregrina FM. ¿Cómo estás, querida Sofía? Hola, Alejandra. Bienvenida una vez más. Sí, la semana pasada no pude acompañarles por compromisos laborales, pero ya estoy aquí de regreso, contenta. Se me hizo más larga la semana pasada, yo creo que... Puede ser porque no estuviste. Yo creo que fue eso. O muchas cosas intensas también. Bueno, también han sido semanas ajetreadas, hemos tenido harto trabajo, hartas cosas a nivel personal también, y claro, no venir al programa implica no tener este oasis a principio de semana de desconectarse un poco del mundo, siento, y estar aquí en la radio. Así que estoy muy feliz de regresar, de volver. Muy interesante igual la conversación que tuvieron, además era con una colega la semana pasada, así que siempre es un agrado escuchar a gente del área, y también quiero sumarme a los saludos para la gente que está en el norte de nuestro país. Me encanta que ya estamos llegando a más regiones. Sí, estamos avanzando. A través de la radio Universidad Central llegamos también con radio.central.cl, pero que otras radios se quieran sumar en cuanto a la programación que tienen, también es muy valioso, porque ellos quisieron sumarse a la transmisión del Con Mirada de Mujer. 93.1 FM en Calama, y a través de la web radioperegrinafm.cl. Fantástico. No sé si además otro programa tiene una asociación así. No lo sé. Llevamos la delantera. Somos de los programas más antiguos y ahora estamos generando alianzas nuevas. Sí. Voy a aprovechar que tengo el micrófono para agradecer al equipo de la radio que semana a semana nos acompaña, nos escucha, nos aguanta también. Y por supuesto al director de la radio, Juan Francisco Ortún, que siempre está apoyando este espacio que, como bien decía Alejandra, va por su 10ª temporada este año, que está en sintonía además con los 10 años de la Radio Universidad Central, que cumple en noviembre, ¿cierto? Sí, noviembre de este año, que la radio cumple 10 años, al igual que nuestro programa. Así es. Bueno, y esta semana tenemos un tema muy interesante, y te voy a dar el pase para que puedas presentar a nuestra invitada. Sí, el día de hoy vamos a tener una invitada de la casa, que además estoy muy feliz de tenerla, porque particularmente hemos trabajado hace un par de años ya. Voy a presentarla con sus credenciales correspondientes, pero adelantar que es de la casa, que trabaja en la Facultad de Derecho, y hace un par de años, como les estaba contando, confió en mí, me invitó a hacer clases en un magíster que dirige, desde ahí que hemos tenido una relación más bien cercana, de mucho respeto y de admiración mutua, y no había estado en la radio en este programa. Entonces yo le dije a Alejandra por qué no la invitábamos, porque además vamos a hablar de temas que diría yo son bastante cotidianos, pero no siempre somos conscientes de lo cotidianos que pueden ser. Entonces vamos a hablar con ella sobre sus áreas de expertise, vamos a aclarar muchas dudas, vamos a resolver varias como interrogantes, y me refiero a Isabel González Ramírez, quien es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es mediadora, es magíster en Derecho Penal y es doctora en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires. Ella cuenta con más de 25 años de experiencia académica en materias de penal, de mediación y de justicia restaurativa en Chile, que
que son justamente los temas que vamos a abordar. Además es directora del Magíster de Mediación que tiene acá la universidad, es académica e investigadora de la Facultad de Derecho y, como decía yo, amiga de la casa. Isabel, bienvenida, qué gusto tenerte. Isabel. Hola, gracias mucho gusto, muchas gracias por invitarme, Sofía, Alejandra, encantada de estar en este programa con Mirada de Mujer, un orgullo para mí. Sí, qué bueno tenerte, la verdad que yo la había divisado, Isabel, nunca había podido conversar con ella, creo que en un espacio de debate una vez tuvimos, que me invitaron de Derecho y ahí también compartí contigo, pero bienvenida y un área de expertise tan importante y desconocida para muchos. Sí, vamos a ahondar con Isabel sobre qué es la justicia restaurativa, vamos a hablar sobre la mediación, vamos a hablar además los diferentes ámbitos de la mediación. La mediación no solo ocurre en los tribunales, eso es algo interesante que además yo aprendí haciendo clases también en el Magíster, pero preguntarte, Isabel, ¿cuánto tiempo llevas en la universidad? Cuéntanos un poco cómo es que llegas acá y cómo llegas además a asumir la dirección de este magíster. Yo llegué hace como 35 años a la universidad, tenía 25 años cuando me ofrecieron venir a hacer clases de clínica jurídica en materia laboral, porque tenía más de 2.000 causas en la Corporación de Asistencia Judicial, patrocinaba 2.000 causas, era una experiencia muy fuerte. Y entonces en ese tiempo uno se recibía a los 22 años, claro. Estaba casada y con hijos. Así que a los 25 años me invitaron aquí y desde ahí que empecé a hacer clases de clínica, luego cambié la clínica de Derecho Laboral por clínica de mediación, que estaba empezando en esos tiempos, y luego hice clase de Derecho Laboral y cuando me experticé en materia penal, entonces hice mi magíster y mi doctorado, entonces hice clase, llevo 10 años haciendo clase en materia penal y seminario integrativo de Derecho Penal. Oye, Isabel, y empezaste hace un tiempo, pero al principio me imagino con solo un ramo, porque tú ahora ya eres una profe planta de la universidad y además eres investigadora. ¿Cuándo pasó eso? ¿Hacías clase en otras partes, te dedicabas a hacer otras cosas y te dedicaste de lleno a la investigación, o sea, a la academia acá? ¿Cómo fue ese proceso? No, yo trabajaba en el Ministerio de Justicia, en políticas públicas, y entonces dirigía un programa Acceso a la Justicia y después una división y un departamento judicial que tenía que ver con el acceso a la justicia en Chile, y trajimos unos programas novedosos, maravillosos, y desde esa perspectiva yo enamorada de las políticas públicas, le vine a proponer al decano en ese tiempo, el señor Mena, y le vine a proponer, ¿qué le parece si nosotros hacemos un curso, especialización en mediación? Me dijo, ¿y qué? Pero ¿y tú crees que, Isabel, si eres del ministerio, estás en eso tú? Sí, le dije, viene de España y este tema está tremendamente, va a ser tremendamente validado. Bueno, cuando empecé los alumnos me preguntaban, ¿y qué es esto? ¿Meditación? Entonces no tenía ni idea de lo que se trataba. Y yo de a poquito empecé a meter la mediación en la Universidad Central y con tanto gusto que hice las primeras clases cuando en 2004 se creó la ley de Tribunal de Familia y se creó la mediación y también por la normativa sobre el divorcio, que se aceptó el divorcio. Entonces comenzó todo un proceso en que yo incorporé aquí a todo mi equipo del Ministerio de Justicia, que éramos expertos en mediación y en otros espacios. Entonces lo incorporé y trabajamos en estas especializaciones. Y luego de eso yo me fui a la Defensoría, después de 17 años en el Ministerio de Justicia y dirigir este programa, terminé dirigiendo este programa Acceso a la Justicia. Me fui a la Defensoría a investigar sobre justicia restaurativa. Perfecto. Y ahí estuve con Pamela Pereira y con todos otros personajes así muy connotados en términos de la Defensoría Penal Pública. Y luego de eso me vine a la universidad, me ofrecieron hacerme cargo del Departamento de Derechos Humanos, que estuve poquito, porque luego me dijeron secretaria de estudio, por favor, porque no necesitamos. Y fui secretaria de estudio y después de eso creé un centro de mediación, negociación y arbitraje que duró 10 años en esta universidad, donde atendíamos casos familiares, escolares, penales, con acuerdos con las diferentes fiscalías regionales. Incorporamos, fíjate, ahí fue un tema tremendamente interesante porque incorporamos un programa vinculado del Ministerio de Justicia y la Universidad Central en toda la Florida, y intervenimos todos los colegios de la Florida trabajando en mediación
entre estudiantes, entre profesores, entre la comunidad escolar, y fue un tema tremendamente, y también era un tema de mediación que tenía que ver con lo comunitario, y fue un tema muy importante, muy valioso, que duró 2 años, y bueno, y mi proyecto en eso duró 10 años, y trajimos ahí psicólogos, era un equipo interdisciplinario dentro de la Escuela de Derecho, mirábamos como bicho raro, pero fuimos un aporte en clases, incorporamos todo lo que es la malla de solución colaborativa, negociación, lo que es el conflicto, la teoría del conflicto, las negociaciones, la mediación, dentro de la malla de derecho. Y eso fue súper valioso y fue importante. Y yo comencé ese mismo año, el año 2009, creo que creé el tema, cuando no había ningún magíster en Chile sobre mediación, creé el magíster de mediación. Entonces me decían, pero ¿cómo magíster? ¿Hace un diplomado? No, sí, hemos hecho mucho, yo quiero un magíster. Hice el primer magíster de mediación multimateria en Chile, y tuve una cantidad de alumnos tremendo. Lo tuvimos que hacer en La Serena también, lo tuvimos que hacer en Iquique, duplicar en Concepción, pero después no tenía coordinadores fuertes allá, así que me quedé con Santiago. Y luego de eso creé un magíster de justicia restaurativa, porque era mi sueño vincular el derecho penal con lo que tiene que ver con la solución colaborativa de conflicto, y bueno, y de allí pasé al tema de arbitraje. Como también era arbitraje, hicimos un magíster de arbitraje que también tuvo mucho éxito, pero había que quedarse con algo cuando se terminó el Centro de Mediación, Negociación y Arbitraje, después de 10 años de duración. Lo cerramos cuando se creó el Instituto de Investigación, entonces no podían haber tantos centros. Perfecto. Y ahí se cerró, y yo me quedé como investigadora. Ahora soy parte de la Facultad de la Vida, y yo me siento tremendamente vinculada y incorporada con la facultad, y hago mis clases ahí de penal, aporto en todo lo que tenga que ver con sigo vinculada con la clínica jurídica, por ejemplo, con un proyecto bien interesante del magíster que se vincula con la clínica jurídica. Todos los casos que llegan a la clínica jurídica se derivan a nuestros mediadores. Perfecto. Que se han egresado, y ellos armamos un equipo, un convenio, y ellos atienden a estas personas, y nos ha ido regio. Tenemos como 27 acuerdos este año, nos ha ido muy bien. O sea, podríamos decir que hace cerca de 15 años ya estás dedicada a la academia. Sí. Desde el derecho, pero de la academia, ¿cierto? Sí, con la creación de estos programas, sí, con la coordinación, y que ahora en la actualidad eres una investigadora, eres parte de la facultad, pero estás en la posición de investigadora. Esa es como tu figura. Ahora pertenezco al Instituto de Investigación de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, pero yo mi corazón sigue siendo la Facultad de Derecho, y donde me han dado todas las oportunidades de la vida para hacer lo que quiero. De hecho, fíjate que Sofía se olvida decir que también es docente en mi diplomado de justicia restaurativa y responsabilidad penal adolescente. Sí, verdad, también que se nos ocurrió crear el año pasado, y que ha tenido un éxito tremendo. Yo lo creé así por decir, oye, ¿cómo va a venir esta ley, esta normativa? Y de repente llegaron y tuvimos que hacer 2 veces, mucha gente, sí, tuvimos que hacer 2 veces al año, ¿verdad? Y cada vez 2 veces al año tenemos 60 alumnos en cada gestión. Entonces, de verdad ha sido bien importante, y tenemos como unas pasantías, unas prácticas con jóvenes, actores jóvenes, porque en ese caso son actores de responsabilidad penal adolescente, y ha sido un tema precioso. Y esto es porque se creó un sistema de reinserción social en nuestro país. Es la primera vez en Chile, después de más de 30 años en Europa y en otros países de Latinoamérica, donde está incorporado normativamente la justicia restaurativa, que se incorpora la justicia restaurativa en una norma, y en una norma pequeñita, pero permite derivar a mediación penal los casos, delitos cometidos por jóvenes responsables penalmente que tienen respecto a determinados delitos, para trabajarlos en mediación. Isabel, bueno, yo sé que también cuando te presentó Sofía decía que eras magíster y doctora en Derecho Penal. No sé si hay una percepción compartida, pero por lo menos yo pienso como que el derecho penal es como una de las cosas más duras del derecho. ¿Es así? Efectivamente es más árido, es más fuerte, confrontacional.
y cómo hace una mujer, digamos, en un mundo donde quizás uno se lo imagina más masculino para justamente ejercer, digamos, este tipo de acciones en el derecho penal. ¿Tengo esa percepción más o menos correcta o no? Buena pregunta, Alejandra, porque efectivamente es así. Yo te diría que es complejo porque es un tema muy punitivo, es un tema en que los operadores de justicia en materia penal están formados para litigar, para sancionar, y se dice, yo me recuerdo cuando empecé a estudiar mi primer magíster en penal sustantivo y procedimental, entonces los alumnos, yo seguía insistiendo con mi justicia restaurativa, con integrar sanciones que fueran tratamiento, que fueran restauración, que fueran reparación, que fueran acogida de la víctima, que tuviesen todo un espacio. Y yo me decía, Isabel, estás muy equivocada, el derecho penal es malo, entiéndeme, el derecho penal es malo, me decían. Entonces yo le dije, no creo que los objetivos del derecho penal finalmente sean malos. Si nosotros vemos los conceptos de casi todos los grandes autores, tienen un tema de solucionar conflictos, de paz social, de reinserción social, que son temas que con la pena, desgraciadamente, no se logran en nuestro país. Nosotros vemos que el tema de cumplir una pena larga, corta, lo único que provoca es reincidencia y una forma más de transformación, quizás de una persona que no era delincuente en una tradición más delictual. Entonces, desde esa perspectiva, he luchado durante todos los años que estuve, desde el Ministerio de Justicia, que llegué al Ministerio de Justicia, 17 años estuve allí, y durante los últimos tiempos haciendo mesas de justicia restaurativa y de mediación penal y tratando de vincularnos con el PNUD, y nos vinculamos y nos fortalecieron el PNUD y la AXI, la Agencia de Cooperación también Internacional, para formar a los mediadores de las corporaciones en temas penales y comunitarios, y no solamente familiares como estaban formados hasta hace poco. Y de hecho yo creo que el derecho penal es, por ejemplo, yo hago clases en los magísteres de derecho penal sobre estos temas, y claramente ni a los fiscales, ni a los defensores, ni a los abogados litigantes les gusta el tema de la justicia restaurativa, pero ese tema ha tomado una fuerza tremenda en Europa, primero con los jóvenes, pero después ahora con adultos, y en temas duros, y en temas comunitarios, y en temas como lo que ocurrió en agosto del 2019 aquí, se interviene por vías y por justicia transicional. La justicia transicional, que es una forma de justicia restaurativa para cuando se afectan grupos determinados de la sociedad, en temas de derechos humanos, y en que interviene también es parte del Estado. Se trabaja con la justicia transicional, que tiene mucho de la justicia restaurativa. Entonces, he escrito muchísimo, me he dedicado a conferencias, a hablar sobre el tema, a dar clases sobre el tema, a tratar de incorporar. Ahora soy directora del Colegio de Mediadores. No soy la presidenta. Esta fue un nombramiento reciente, ¿o no? Sí, hace como un año. Lo que pasa que la semana pasada me eligieron como la presidenta del COSOC, que es un órgano consultor del Ministerio de Justicia para las políticas públicas y para las cuentas públicas, en el cual están todas las organizaciones de la sociedad civil. Y entonces todas las organizaciones, no sé por qué votaron por mí, pero bueno, me votaron de presidenta. Entonces yo estoy en eso ahora, y trabajábamos con el Ministro de Justicia y con un equipo tremendamente privilegiado de poder ver el tema de las políticas públicas en materia de justicia, en esta materia, y para mí destacando esto que tiene que ver con la mediación, la justicia restaurativa, la justicia transicional, y que yo agradezco que esta universidad me haya permitido hacer de todo. Me permitió hacer centro de mediación, práctica en mediación, me permitió hacer magíster cuando me dio la gana, me permitió cambiar, me permitió crear, y yo por eso le estoy tan agradecida a esta universidad, que a veces yo digo que yo debería pagarle a esta universidad por estar aquí en vez de que ellos me pagaran a mí, pero es porque amo lo que hago. Para mí el trabajo no es una pega, el trabajo es una emoción. Yo vengo todos los días feliz
aquí, y cuando le hago clase a los alumnos de penal y traspaso algunos de mis principios, de los valores que están allí, y los veo aprender con nuevas modalidades más participativas, resolviendo casos. A mí me impactan que estos chiquillos son como esponjitas, que aprenden muchísimo desde ese perspectiva. No, y además que si comentaban que tenían tanto éxito en matrícula, es porque también hay una necesidad de saber de estos temas y hay gran demanda por capacitarse en esto. Sí, vamos a andar sobre bien qué es la justicia restaurativa, qué es la mediación, explicarle, pero sí yo quiero comentar como justicia transicional. Sí, como docente del magíster de mediación, que entre los y las estudiantes no hay solo abogados. Hay de otras profesiones, y yo creo que eso también habla de cómo la mediación viene a impactar o viene a subsanar una necesidad que no solo está en el derecho, que está en muchas otras áreas de la sociedad. Yo entiendo que hay mediación en otros aspectos que vamos a ahondar con Isabel más en profundidad, pero puedo decir a ciencia cierta, porque me ha tocado estar ahí en la sala de clase, que no son solo abogados y abogadas quienes toman este magíster, hay profesores, hay psicólogos, trabajadores sociales, hay varias otras disciplinas, entonces yo doy fe y aseguro que sí, que es un tema que se está necesitando en la sociedad que se trabaje. Pero vamos a andar en eso después de la pausa musical, ¿o no? Ya, está bien. Sí, que si no, tenemos que hacer una pausa musical. El día de hoy contarte, Isabel, que además de una invitada en físico en el programa, tenemos siempre una invitada musical. Yo hoy traje, Alejandra, a un artista nacional que el sábado tuvo un concierto muy exitoso en el Caupolicán, donde reunió a muchas otras artistas nacionales. Ese no fui yo, sí. Ese no fue. Yo puse a Miriam Hernández porque fue Miriam Hernández de Estadio Nacional. Esta es una artista un poco más reciente, lleva un poco más años de carrera, pero se está consolidando en el mundo, y además es una activista en los derechos LGTBQ+. Aprovechando que hoy día, que estamos en junio, que es este mes del orgullo, vamos a escuchar a Javiera Mena, que acaba de tener su concierto. ¿Estuvo con Miriam también? Estuvo con Miriam, sí, ahí trabajan en conjunto. Bueno, es que las artistas chilenas trabajan entre ellas todas en conjunto, así que vamos a escuchar a Javiera Mena y regresamos aquí con el Mirada. Vamos, volvemos.
Estamos presentando en Radio U Central, Con Mirada de Mujer, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Estamos de regreso, estábamos escuchando ahí a Javiera Mena, nuestro Con Mirada de Mujer, aquí a través de la Radio Universidad Central y también a través de Radio Peregrina allá en Calama. Estamos hablando con Isabel González Ramírez, quien es abogada académica aquí de Derecho de la Universidad Central, magíster y doctora en Derecho Penal. Y vamos a hablar sobre, ya estamos hablando, pero vamos a profundizar ahora sobre justicia restaurativa. Empecemos por eso, Sofía. Sí, aunque yo quería preguntarle, bueno, porque entiendo que todos los temas se relacionan, la justicia restaurativa con la mediación, pero quería preguntarte, Isabel, que nos ayudaras a entender y que nos contaras qué es la mediación, porque yo dije, voy a buscar la definición, que la RAE es la definición, y dice que, que la RAE hace de la mediación, y dice que es un procedimiento extrajudicial de resolución de conflictos en el que interviene un mediador para tratar de aproximar los puntos de vista de las partes en conflicto a modo que les permita alcanzar un acuerdo. Entiendo que esto, es un procedimiento extrajudicial, es un procedimiento que entra dentro de la justicia. Explícanos qué es la mediación. No, la verdad que la mediación, como tú muy bien dices, Sofía, es un proceso en el cual hay un personaje llamado mediador, que es un tercero imparcial, que no decide, que no resuelve el conflicto por sí solo, sino que acerca a las partes para que ellas mejoren su comunicación y a su vez su relación y la interpretación de la realidad que le dan a los conflictos, y de esa manera, si es posible, lleguen a un acuerdo. Y esto se puede dar dentro de un proceso judicial, se puede dar fuera del proceso judicial. Hoy día tenemos algunas normativas que, como por ejemplo en materia de familia o en materia de salud, en negligencia médica o falta de servicios de salud, donde existe una mediación obligatoria. Y la mediación obligatoria en este caso dice relación con la necesidad de que antes de poder demandar o hacer una demanda por alimentos, por relación directa y regular, que es lo que antes llamábamos visita, o por cuidado personal, que antes llamábamos tuición, se tiene obligación de ir a mediación. No es obligación, es voluntaria, no es obligación quedarse, pero por lo menos escuchar la oferta que se le hace. Y esto se creó así cuando se autorizó el divorcio en Chile, y se crearon los tribunales de familia, y se crea esta mediación primero voluntaria. Y fíjense que fue una cosa tan impactante, porque del primer proceso que era voluntario al 2008, donde es obligatorio, aumenta en un 1000% los casos de mediación. Como en este país somos legalistas, si no había ley y no había obligación de ir, no íbamos. Y la mediación puede darse en diversos espacios. Se da, por ejemplo, también en negligencia médica. Para demandar de negligencia médica, uno previamente tiene que ir al Consejo de Defensa del Estado o a la Superintendencia de Salud, si es privado, a la infracción o el delito o el hecho que se cometió, o el espacio de duelo que existe. Entonces uno va a esos espacios para trabajar en mediación el proceso y el conflicto. Si llega a acuerdo, no llega a los tribunales, y si no llega a los tribunales. Eso te iba a preguntar, Isabel, porque en el fondo, ¿podríamos asegurar que el objetivo de la mediación es que no llegue al proceso judicial, o no es tan así? Yo pienso que es mucho más que eso, Sofía. ¿Ya? O sea, al principio se creó la mediación pensando que era evitar que se recargara tanto la judicialización de los conflictos, pero desde el corazón de mediadora que tengo, yo creo que es muchísimo más que eso. La mediación tiene como objeto enseñar a las personas formas de comunicación técnicas que las hagan relacionarse mejor y que les permitan vincularse a futuro para que ellos, los conflictos que puedan tener, los puedan solucionar solos. Porque si yo mando a una persona a un juicio, lo más probable que vaya a ocurrir es que llegan al juicio y solucionan un tema
alimento, pero van a surgir miles de otros temas, problemas referentes, por ejemplo, al cuidado personal, la salida de un niño del país, a la relación directa y regular, o miles de otros cambios que van a suceder en la vida de los niños, niñas y adolescentes. Claro. Y se van a producir entonces, si no enseñamos a las personas a comunicarse y a relacionarse de una forma mejor, que sea buena para la relación futura de la familia y de las partes. Lo mismo ocurre en el tema básicamente que tiene que ver con salud. Es probable que si nosotros fuéramos a salud por una demanda, es probable que a lo mejor podamos ganar, a lo mejor incluso más. Vamos a estar mucho tiempo allá, pero la parte, la familia o la víctima no se va a sentir escuchada, no se va a sentir participando activamente, no se va a sentir restaurada, no se va a sentir que es parte de este acuerdo y por lo tanto, y el implicado tampoco. La persona infractora se va a sentir también de alguna manera afectada con esto y va a sentir que el cumplimiento es obligatorio y por lo tanto no hay un cumplimiento voluntario. La sustentabilidad de los acuerdos es básico en estos procesos. Por eso que cuando decimos formas de solucionar la mediación es un mecanismo que está dentro de otras formas de solución colaborativa de los conflictos. Y en la solución colaborativa de los conflictos existe la negociación, existe la mediación y existe la conciliación, en que hay un tercero imparcial que es autoridad, pero que propone las bases para el acuerdo. En cambio, en la mediación el tercero no propone, no es autoridad. Él le da poder a las partes, las empodera para que ellas, entregándoles herramientas y equilibrándoles el poder, puedan entenderse entre sí y puedan desarrollar formas de comunicación que antes no habían tenido, haciendo preguntas y usando técnicas que antes no habían utilizado para mejorar esta relación a futuro y estas formas de comunicación. Y si es una relación que a lo mejor no se van a ver más porque no se trata, por ejemplo, de algo vecinal en que sí se van a estar viendo, o algo familiar que sí se van a estar viendo, o algo laboral que sí se van a estar viendo, en todos estos espacios hay mediación. Si no es así, lo que ocurre es que las personas van a aprender igual, de cualquier manera, formas de resolución de los conflictos. Nosotros vivimos en el conflicto y tenemos que saber que los conflictos no son malos, son formas de evolucionar, de conocerse a uno mismo y de aprender a respetar también las necesidades de otro. Y lo que hace el mediador es pasar de estas posturas que traemos como yo quiero, yo tengo derecho a esto, yo quiero que me den todo esto, yo quiero el momento, a yo necesito. ¿Cuál es mi interés y mi necesidad que hay detrás de esta postura que es intransigente y no hay forma de poder conectar las posturas? Por ejemplo, yo quiero todas las hectáreas de naranjales de mis padres, yo también quiero todas las hectáreas de naranjales de mis padres, dicen otro. Entonces uno le pregunta, ¿y por qué quieres todas las naranjales? Bueno, yo quiero hacer una industria porque mi padre me suplicó que hiciera con sus hectáreas de naranja una industria que preservara el apellido y el esfuerzo que un hombre pobre logró con esto. Entonces yo decidí hacer una industria de jugo de naranja y el otro dice, yo también quería todas las hectáreas porque yo quiero hacer una industria de mermelada de naranja que se hace con la pulpa y la cáscara, y el otro usa el jugo. Perfecto. Ese es un cuento que yo uso para contar cuál es la diferencia entre una postura que es incompatible a una necesidad que sí es compatible. Entiendo. Por un tema técnico vamos a hacer una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar un nuevo tema de Javier Amena y regresamos con nuestra invitada Isabel González.
trato más. Sueño contigo, luz de piedra de luna, cuando bailo contigo. No, trato más de entender que tu luz se apaga cuando bailo contigo. No me preocupo más. Sueño contigo, luz de piedra de luna, cuando bailo contigo. Trato más de entender que tu luz se apaga. Estamos presentando en Radio U Central, Con Mirada de Mujer, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Estamos de regreso, nos tocó Mirada de Mujer, conversando con nuestra invitada, la abogada y magíster en Derecho Penal y doctora en Derecho Penal, Isabel González Ramírez. Querida Sofi, te doy el pase ahí. Sí, bueno, ya nos aclaró Isabel con ejemplos y con formas concretas que era la mediación. La pregunta que cae de cajón, Isabel, es preguntarte cómo la mediación se relaciona con la justicia restaurativa. ¿Y cuál es la justicia restaurativa también? Qué bonito, qué buena pregunta, Sofía, porque lo que ocurre aquí es que la mediación, fíjate, es simplemente un mecanismo de la justicia restaurativa. La justicia restaurativa es mucho más que la mediación. La justicia restaurativa en otros países que tienen una idiosincrasia mucho más comunitaria, tiene otras formas de incorporarse y no es tan bilateral como la mediación en que son 2 partes o 3 partes las que se incorporan con un mediador, sino que es un conjunto de la sociedad. Por ejemplo, se incorporan en conferencias comunitarias, conferencias familiares, círculos de sentencias, pizarrón restaurativo y una serie de otros maravillosos mecanismos que lo que hacen es precisamente invitar no solamente a la parte y a la víctima y al infractor o infractora, sino que invitan también a su familia, a su gente, a su comunidad de apoyo, a sus educadores, a gente de los operadores de justicia, fiscales, defensores, pero también si hay religión, al sacerdote, a los amigos, a los compañeros de colegio, a los compañeros de trabajo, a los vecinos, y entre la comunidad se dan soluciones a estos espacios. Fíjese que hay una cosa muy linda en Colombia que se llama justicia restaurativa convocatoria masiva, y este tema es genial porque fíjate que se citan, por ejemplo, se invitan a todas las familias y gente y con su comunidad cercana, víctimas y infractores e infractoras que hayan cometido un delito en específico, y se empieza públicamente a contar no cosas concretas del caso, sino que cómo se sintieron las víctimas, qué les pasó, cuál fue el dolor que presentaron, cuáles fueron aquellos aspectos que reincidió en su daño, cómo fueron dañadas en la vida, en la continuidad, y también los infractores e infractoras cuentan desde su perspectiva y algunas formas también de familia, cuentan de qué se trata, y luego se juntan los casos concretos con su familia y con su apoyo, y ahí se ve la posibilidad de dar solución a estos casos. Eso es tremendamente interesante. Y la justicia restaurativa, ustedes me preguntaron algo que no he contestado. La justicia restaurativa, aparte de tener estos mecanismos, que uno de los más sencillos es la mediación, porque somos menos comunitarios en Chile, por eso elegimos este mecanismo, tanto en familia como en salud, como en laboral, que hay también, como lo hay también en el caso como lo hay también en el caso penal, responsabilidad penal adolescente. En general, la justicia restaurativa lo que intenta es un proceso en el cual las partes se encuentran a través de
una persona que tiene, o un grupo de personas que tiene especialización en estas materias y dan cuenta del delito o conflicto y del daño producido. La víctima es escuchada en su dolor, la víctima es escuchada en su quiebre, la víctima es escuchada desde la profundidad del daño que le produjo y el temor difuso que tiene a volver a ser atacada de esta manera, y a su vez el infractor o infractora, al poder escuchar esto, tiene un espacio de aprendizaje del dolor, le pone nombre, le pone cara a este daño que produjo, y a su vez la víctima puede ver, escucha al infractor y lo puede ver, o infractora, y lo puede ver desde su, como persona, no solo como alguien que le causó daño, sino que como infractora. Y desde esa perspectiva hay un perdón, no es necesario el perdón, hay un arrepentimiento del infractor o infractora y una reparación. Y se solicita reparación, se apoya el duelo con muchos compañeros, compañeras, compañeros de trabajo, compañeros de amigos, compañeros de oficina o del barrio, o padres, madres, apoyan la reparación, que puede ser simbólica o puede ser material. La material económica es la menos valorada porque tiene que ver con una discriminación de medios económicos, de quien tiene puede reparar más fácilmente que quien no tiene. Y la idea es entregar una reparación conforme, que la víctima queda conforme, que participe en ella y que se reinserten ambos a la sociedad, porque la víctima, al sufrir este daño, también ha quedado fuera de la sociedad. Se considera no se considera integrada a la comunidad, reparada, y una vez que ella se considere reparada, se trabaja con ella, se trabaja con el infractor. Muchas veces hay también acuerdos de tratamientos, tanto tratamiento psicológico, claro, contra la ira, de control de ira, de alcoholismo, de drogadicción o de otros espacios, y se trabaja profundamente en esto y se repara, y hay un seguimiento en estos procesos. No es un tema que termina aquí y hoy día llegamos al acuerdo y yo no sé más de ti. Hay medidas cautelares a veces que acompañan estos procesos. Pero Isabel, como un poco para entender, porque claro, quizás la imagen que tiene cualquier persona de la justicia es que la justicia, después de que sucedió un hecho, va y sanciona el hecho, ¿cierto? No sé, alguien le robó a otra persona y esa persona va a ir presa o va a pagar algún tipo como de... La lógica de la justicia restaurativa, si mal no me equivoco, y corrígeme si es así, tiene que ver con esta idea de cómo reparar y no solo sancionar, entonces. Absolutamente, Sofía. La idea es que no sea punitivo, sancionatorio, porque está estudiado que los fines rehabilitativos de la pena y los fines preventivos, ya sea prevención general o especial, de la pena, no ayudan y no colaboran a reinsertar y a no repetir estas conductas por parte del infractor. Entonces, esta justicia se basa en enseñar, en que se entienda por parte del infractor, infractora, el dolor que produjo, el daño que produjo, entienda cómo la sociedad también se siente cargada con esto y cómo y entiende él de qué forma poder reparar. Es ponerle cara a la persona a la que dañó. Fíjate que dicen que antes los delincuentes, cuando entraban a las casas, sacaban las fotos porque no querían ver las fotos de la familia, claro, quienes le robaban, y querían ver a la viejita que le quitaban la cartera y la tiraban en el suelo. No querían volverse a mirarla porque no querían tener esa sensación de identificarse con las personas. Entonces el sistema penal, que es muy punitivo y está demostrado, no hay nadie hoy día en la teoría del delito que crea que efectivamente la pena es preventiva, claro, ni reinserta ni a la víctima ni al infractor. Las cárceles no tienen el espacio, desgraciadamente, para reinserción social. Entonces creemos que estos métodos, que en otros países son con delitos muy graves, son delitos muy graves, no solo pequeños delitos, y se han ido dando cuenta de que el estudio Silsky, después de 10 años de realizado un estudio, que todos tuvieron esto y todos tuvieron esta justicia restaurativa, después se analizó cómo iban y se dio en violencia intrafamiliar, que yo sé que a ustedes no les gusta hablar de ese tema en general,
y el feminismo tiene una visión muy crítica sobre el tema, pero yo tengo una visión de que la mujer, si es capaz y es fuerte, y se le puede dar a ella la posibilidad de decidir si quiere o no quiere ser tratada y trabajar en estos procesos, y porque si tú ves, fíjate que si los estudios que he hecho sobre las expectativas de las mujeres al denunciar, ninguna tiene las expectativas de que lo metan preso, de que tenga antecedentes, de que les pague es al revés, piden otras cosas, que cese la denuncia, que se haga tratamiento, que no vuelvan a ser agredidas. Entonces, desde esa perspectiva también hay que pensar qué es lo que quiere y espera la víctima. La víctima muchas veces, cuando se enfrenta a la justicia, baja las manos porque se cree protegida con una medida cautelar, y si nosotros analizamos todos aquellos delitos de femicidio que se han causado en los últimos años en Chile, vamos a visualizar que hay casos con un porcentaje casi igualitario de casos que había denuncia, que había medida cautelar vigente, y igual se produjo el femicidio. Te me adelantaste la pregunta, porque justamente quería ahondar eso, porque claro, una de las cosas que se habla, yo que algo he ahondado en temas de género, claro, se apunta que en el fondo la mediación en los casos de violencia de género, digamos, más que solo la violencia intrafamiliar, pues los casos de género, no... Entiendo, y aquí esa es la duda que quiero resolver contigo, Isabel, porque yo lo que entiendo es que la mediación se parte de la lógica de que las partes, valga la redundancia, están en la misma posición. En la postura de poder. En la misma postura de poder. Y claro, hay muchas corrientes o personas que defienden o que no defienden la mediación en los casos de violencia de género porque no estaría esta base, que no estarían en la misma posición de poder. Entonces, ¿cómo lo resuelves tú? Porque yo entiendo que esa es la gran crítica que se le hace a la mediación desde el feminismo, digamos. Es una de las críticas fuertes que se hace, y yo creo que es razonable siempre que no se usen técnica y se trabaje esto profundamente, y a veces es chútela en mediación o mediación puente, cuando la víctima no se quiere encontrar con el agresor o agresora, pero efectivamente lo primero es equilibrar el poder, ver la comprensión de la víctima para entender que eso es algo que nunca puede volver a repetirse y que no es algo admisible, y no es la víctima de violencia castigo, sino que generalmente en lo que se da muy fuerte esto en los casos de violencia cruzada, o cuando hay también violencia psicológica, violencia económica. Hay muchos tipos de violencia que siempre llegan a la mediación igual, y lo que pasa que los mediadores, como tienen miedo de intervenir en estos procesos cuando hay violencia, lo pasan por alto. Y lo dejan como lo invisibilizan, y eso ocurre en la mayoría de los conflictos de parejas y exparejas que llegan a la mediación. Lo que pasa que no se valoran no se interviene de la forma que debieran, ni se forman a los mediadores para intervenir en estos procesos. Y uno de los temas y cuidados que hay que tener, que la víctima se sienta respaldada, apoyada, cuidada y equilibrada en eso. Y uno es duro con el delito en esos espacios, a diferencia de cuando es mediación familiar sin violencia, uno es duro con el hecho y con la conducta y con el delito, pero puede ser más acogedor con la persona, que es otra cosa. La persona se diferencia de la conducta, y hay que aprender a cómo poder valorar, que esa persona se pueda valorar, no como solo como agresor o agresora, y pueda cambiar su visión para vivir de otra manera, para enfrentarse a su vida futura de otra manera. Y en ese sentido me imagino que hay mecanismos entonces que no necesariamente van a exponer, porque claro, mucho de lo que se habla también es de la revictimización que pueda producirse con el tema. Entonces me imagino que hay mecanismos de, por ejemplo, no exponer a la víctima al victimario, o viceversa, como frente a frente. ¿Pueden haber como mediaciones distintas? Sí, hay mediaciones puentes, chútela en mediación, que se le llama en otros países, que son a través de uno o varios mediadores. La víctima va acompañada y tiene procesos de reflexión también, y se hacen preguntas que no se habían hecho, se escucha por primera vez lo que sentía otro desde un lenguaje neutro en que la persona no se siente agredida, entonces no se protege, lo que no ocurre en un juicio, porque si vamos a un juicio de violencia,
infractor o infractora va a tratar de protegerse y negar los hechos y negar el daño. Y aquí lo único que debe hacer es reconocer el daño. La víctima tiene que ser oída en toda su magnitud, en todo su dolor, los hijos, la familia, y el infractor o infractora debe reconocer el daño y debe ver de qué forma puede procurar un cambio también en su conducta futura con otras personas, porque no sacamos nada con castigar y meterlo preso. O miren, para ser sincera, en violencia intrafamiliar la mayoría de los casos termina por suspensión condicional del procedimiento, que son una salida alternativa que le dan ciertas condiciones, que no queda con antecedentes, pero los antecedentes quedan internos, digamos, dentro de la fiscalía, pero en realidad no tienen sanciones y no tienen un aprendizaje. Y las personas cuando van a juicio, cuando han habido juicio, cada uno trata de defenderse y poner lo mejor de sí. Y si no, acordémonos del caso del Alicate, este caso horrible, el Alicate Caliente, donde la mujer, para proteger al conviviente que estaba preso porque le había dañado con un alicate caliente sus partes íntimas, le depositaba plata en su cuenta, pedía plata prestada, depositaba plata en su cuenta a nombre de él, para crear una atenuante a nombre de él. No quería, la llamaron a declarar 1000 veces y ella decía que no había sido nada, que no lo había tenido tanto. Tuvo injertos, tuvo una operación tan dolorosa que nunca más pudo tener como relaciones como normalmente podría haber tenido otra mujer. Y este daño, ella no lo pudo reconocer en juicio. Ella trató de opacarlo, trató de opacar el dolor. Y si ustedes vieran cómo las agravantes, cómo el juez las evaluaba, no hubo, por ejemplo, cuando se habla de un tema que tiene que ver con que si hubo indefensión o no hubo indefensión, porque estaba en su casa. Bueno, en mi casa yo no estoy con alarma, ni con alambre de púa, ni con nada. Estoy lo más confiada posible. Entonces hubo alevosía. No hubo dolor excesivo, no se le causó dolor excesivo porque estuvo unos segundos nomás. A ver si le hubiéramos puesto a ese juez el segundo siquiera, el alicate caliente en sus partes íntimas, cómo hubiese dolido. O sea, no era un tema de tiempo. Perdón, pero yo en esto me emociono, así que párenme nomás. Mira, no te vamos a parar porque no nos interese, sino porque se nos acabó el tiempo, la verdad. Ese es el Vamos a tema. tener que invitarla para otro día. Vamos a tener que invitarla para otro día porque, claro, ahí había un tema muy interesante que además es una discusión que todavía está, vigente y todavía está como patente, y que sin duda hay harto que hablar porque, claro, está la justicia restaurativa, está la mediación, pero todos los casos de violencia de género tienen otras dimensiones que son interesantes de abordar. Y nos faltó la justicia transicional también. Sí. Para otra vez. Que dejarlo pendiente. Para otra vez. Sí, además que tuvimos ahí hartos movimientos, pero muy interesante, Isabel, lo que nos cuentas, porque uno también va entendiendo los procesos a nivel interno y todo lo que se pone como en juego en esto, ¿no? Y las decisiones que hay que tomar, los criterios que hay que aplicar, es bien difícil. Así que yo siempre valoro la labor de los abogados y abogadas porque tienen que tomar tantas decisiones. Sí, fíjate que se critica mucho la comunidad, como diciendo cómo la comunidad siempre fue invisibilizadora de la violencia contra la mujer, y ahora a ella se le va a pedir que se haga cargo. Bueno, también la sociedad ha cambiado. Y los criterios han cambiado. Yo creo que estamos frente a un tipo de sociedad que ya no es la misma que vivíamos hace 100 años, 50 años, ¿no? Hace 20, diría yo, de hecho, una cosa mucho más reciente. Bueno, queremos agradecer la presencia de nuestra profesora Isabel González, abogada, magíster y doctora en Derecho Penal, académica aquí de Derecho de la Universidad Central, mediadora. Gracias, Isabel, por tu presencia, por el trabajo que realizas, y nos comprometemos a invitarla a una próxima oportunidad, pues, Isabel. Muchas gracias a ustedes. Siempre un placer, además, escuchar a alguien con tanta pasión, y en ese sentido se agradece muchísimo la participación de Isabel. Gracias, Alejandra y Sofía. Gracias, Sofía, por estar una semana más. Gracias, Francisco, y también David, y a todos y a todas que están ahí en la sintonía. Saludos. Nos encontramos una semana más con Mirada de Mujer. Que estén muy bien. Chao, chao. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl ha presentado Con Mirada de Mujer, un
Un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Agradecemos su compañía y les esperamos la próxima semana con nuevos temas de interés, con Mirada de Mujer.